Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez y esta es mi presentación final de investigación experimental con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta experimentación se centró en la rama de la física de la cinemática y el estudio de esta es importante y relevante porque se encuentra en la vida diaria y nos ha permitido el estudio y conocimiento de conceptos como desplazamiento, velocidad y aceleración. La cinemática se centra en el estudiar el movimiento de los objetos y su trayectoria en función del tiempo. Uno de los movimientos que se encuentra dentro de esta rama de la física es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que como lo dice su nombre, representa una trayectoria recta y donde la velocidad incrementa o disminuye de manera uniforme. Esto pues, se conoce como la aceleración. Y en estos tipos de movimientos, pues la aceleración no puede ser cero, es decir, no puede ser nula. En uno de los escenarios en los que más encuentra este tipo de movimientos son los planos inclinados. En el plano inclinado, el movimiento acelerado del objeto es generado por la fuerza gravitacional que actúa pues, sobre este objeto. Por lo tanto, la segunda ley de Newton, que establece que fuerza es igual a masa por aceleración, está pues relacionada porque la fuerza responsable de mover al objeto va a ser estrictamente pues, su peso y la gravedad que actúa sobre este objeto. Ahora, sabemos que el componente horizontal del peso pues, va a ser el responsable de mover al objeto y este va en contra de la fricción estática, en este caso, porque el objeto está rodando, no está deslizando. Entonces, si sabemos que F representa la fuerza resultante, podemos establecer las fuerzas en el eje de la X, que es donde se está llevando a cabo el movimiento, como el componente horizontal del peso menos la fricción estática, que no es nada más que el componente vertical del peso, sí, el componente vertical del peso por el coeficiente de fricción estática. Y esto pues nos da masa por aceleración, que si simplificamos, podemos obtener que es gravedad por el seno de inclinación del ángulo de la rampa, menos la gravedad por el coseno del ángulo de inclinación de la rampa por el coeficiente de fricción estática, y eso nos da la aceleración. Y bueno, otro de los datos que representa este tipo de movimientos es pues, velocidad y desplazamiento, que en este caso nos interesa saber la velocidad final con la que va a acabar el objeto una vez que acabe la rampa, y esta se puede obtener como velocidad inicial más aceleración por tiempo, que si sabemos que el objeto es liberado, pues la velocidad inicial de inicio va a ser cero. Y para saber el desplazamiento una vez que el objeto termina la rampa hasta que en este caso se detenga por sí solo, va a ser velocidad inicial más velocidad final, que como velocidad inicial, o sea, vamos a tomar la velocidad con la que acabó la rampa, y aquí pues es la relación de estas dos ecuaciones. La velocidad final, como vamos a esperar que el objeto se detenga por sí solo, pues va a ser nula, dividido entre 2 por el tiempo de ejecución del movimiento. Ahora, las variables, la independiente se tomó como el ángulo de inclinación de la rampa, ya que esta fue la que se manipuló. Como dependiente tenemos el desplazamiento horizontal del objeto una vez que acababa la rampa. Y como controladas estuvieron la masa del objeto y los coeficientes de fricción, ya que se controló el material. Ahora, el diseño experimental para esta investigación pues, fue justamente construir un plano inclinado que se pudiera modificar su ángulo de inclinación, un objeto que rodara por este plano y medir el desplazamiento horizontal del objeto una vez que acababa la rampa hasta que se detenía por sí solo, y pues medir esa distancia. Los materiales que se usaron pues fue un carrito de Hot Wheels, un portapapeles de aluminio que fue la rampa, libros para poder sostener el portapapeles, cinta para marcar, bueno, para hacer una marca y asegurarnos de liberar el carrito desde la misma distancia en cada ejecución, un inclinómetro para medir los grados de inclinación y el programa de tracker donde se analizó cada ejecución, se grabó y ahí se analizó para obtener posteriormente los datos. Ahora, se midieron 4 ángulos de inclinación, que fue 10, 15, 20 y 25 grados.
y se dividió en dos movimientos. Como podemos ver en las tablas, las primeras 3 columnas son del movimiento mientras el objeto estaba en la rampa y en el cual obtuvimos velocidad y aceleración. Y las últimas 3 columnas son del movimiento ya una vez que acababa la rampa hasta que se detenía por sí solo en el suelo. Y de ahí obtuvimos el desplazamiento horizontal e igualmente la velocidad. Bueno, como podemos ver, en estos dos movimientos, pues sí están correctamente relacionados porque podemos ver que la velocidad con la que acababa el objeto la rampa, pues era con la que iniciaba el movimiento ya estando en el suelo. Y bueno, el primer movimiento o el primer grado de inclinación de 10 grados, tuvimos en promedio 0.55 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. En el segundo intento, con 15 grados, se obtuvo un promedio de 1.15 de aceleración. En el de grado de 20 se obtuvo un promedio de 1.58 y por último en el de 25 grados se obtuvo un promedio de 2.34 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. Como podemos observar, en estos últimos dos intentos se obtuvieron más datos porque el tiempo pues, del movimiento pues, fue más. Y bueno, para juntar y analizar estrictamente nuestra variable dependiente e independiente, se elaboró esta tabla en donde podemos ver que conforme se iba aumentando el ángulo de inclinación, también se encontró un aumento significativo en el desplazamiento del objeto. En promedio, por cada aumento, se aumentaba 4.8 centímetros el desplazamiento horizontal y en cuestión de la aceleración, cuando el objeto estaba en la rampa, se aumentaba 0.6 metros por segundo al cuadrado en cada aumento del ángulo de inclinación. Y bueno, ¿qué nos dicen estos datos? Em, Esto nos permite relacionar directamente estas dos variables, es decir, mientras más aumentábamos el ángulo de inclinación, más se desplazaba el objeto una vez que acababa la rampa. Y esto nos permite también relacionarlo con lo que veíamos en el marco teórico, que era la componente horizontal del peso, porque esta está pues directamente relacionada con el ángulo de inclinación de la rampa, como podemos ver aquí. mg es el peso, masa por la gravedad, y el seno del ángulo de inclinación, que pues esto en conjunto involucra el componente horizontal del peso del objeto, menos, bueno, la fricción en este caso, y eso nos da la aceleración. Entonces, si nosotros sabemos que la segunda ley de Newton, como establece que la fuerza y la aceleración van a ser proporcionales, también podemos concluir que el ángulo de inclinación, pues su interacción con el objeto va a ser proporcional. Es decir, si aumentamos el ángulo de inclinación, va a aumentar significativamente la fuerza que se está actuando sobre el objeto, por lo tanto la aceleración va a aumentar, como lo veíamos, y inevitablemente esto va a generar que se desplace más ya estando en el suelo. Y bueno, con esto podemos concluir que sí existe una proporción directa entre nuestra variable dependiente e independiente. Y bueno, para finalizar, si se recrea este experimento, se sugiere que el material de la rampa y del suelo sean los mismos, que el objeto se libere de forma, o sea, que se busque una manera en que se libere, a lo mejor no con la mano, porque esto puede afectar la fuerza inicial del objeto, em, y pues alterar, ¿no?, los resultados. Y por último, la calidad del video, que asegurarse que esté bien alineado para poder tener mejores trayectorias y análisis del video en el programa de Tracker. Y bueno, en general todas estas sugerencias son para obtener datos más exactos y no tener a lo mejor tanta variación entre una ejecución y otra. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.